Querétaro es uno de los estados que junto con la Ciudad de México integran las 32 entidades federativas de los Estados Unidos mexicanos. Se ubica en el centro del país y limita al norte con el estado de San Luis Potosí, al oeste con el estado de Guanajuato y al este con el estado de Hidalgo, al sureste con el estado de México y al suroeste con el estado de Michoacán. Se divide en 18 municipios y su capital es la ciudad de Santiago de Querétaro. San Miguel de Allende es una ciudad del estado mexicano de Guanajuato. Se encuentra a una altitud de 1910 metros y está situada a 274 kilómetros de la Ciudad de México, a 97 kilómetros de la ciudad de Guanajuato y a 157 kilómetros de León, Guanajuato. El Jardín de Cenea originalmente fue parte del atrio del Templo de San Francisco. A partir de 1874, Benito Santos de Cenea le dio forma y trazo y tamaño que ahora luce. La fuente que existe en su centro fue dedicada al dios Neptuno. El kiosco corresponde a la época porfiriana. Esta plaza llevó el nombre del general Álvaro Obregón después de la Revolución, pero fue en épocas recientes que se le dio su nombre actual, Jardín de Cenea, en honor al gobernador que la construyó en 1871. Gran acueducto, símbolo de la ciudad desde que se terminó en 1735 con una altura máxima de 28.42 metros, con 74 arcos de medio punto. Su función original fue proveer a Querétaro del agua que pasó durante años. Su tipo de construcción es acueducto de Segovia. Recorre 1.298 metros de distancia. Se obtiene el líquido en Expo Zaragoza ZMCQ. El flujo de agua que soporta esta construcción son alcantarillas. Este vital líquido se obtiene del Valle de Querétaro. Este acueducto fue construido en 1738. Se dice que fue un marqués enamorado quien lo edificó a una petición de una monja. El Teatro de la República. Antes era llamado Teatro Iturbide. Fue inaugurado el 2 de mayo de 1852. Este recinto de estilo neoclásico ha sido testigo presencial de hechos que marcaron el destino del país. En 1854 se interpretó la primera vez el himno nacional. En 1867 se sentenció a Maximiliano de Habsburgo a la pena capital y el 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución de la República. Se construyó en 1852. El Cerro de las Campanas es un recinto ecológico en la ciudad. En 1867, el emperador Maximiliano se rindió en esta ciudad entregando sus palas al general Mariano Escobedo, para luego fusilarlo en el Cerro de las Campanas junto con los generales Miramón y Mejía, y se construyó la capilla ahí en 1901. Panteón de los Hombres Ilustres. Es un altar permanente a quienes lucharon para darnos patria. Es un espacio de paz donde descansan los restos de personajes importantes de la independencia de México. Este espacio alguna vez fue parte del huerto del Templo de la Santa Cruz. Templo de la Cruz. Desde 1683 fue sede del Colegio Misioneros de Propaganda Fide, uno de los colegios para evangelizadores más importantes de América cuando iniciaba el movimiento de independencia. El convento fue prisión del corregidor de Querétaro. Maximiliano de Habsburgo usó el convento como cuartel general y más adelante fue su primera prisión. Fue construido en 1531. Museo de la Zacatecana. El museo solía ser una casa y perteneció a una zacatecana que mandó matar a su marido y después mató al asesino. Ambos cadáveres quedaron enterrados en las caballerizas de esa casa y aún se encuentran ahí. Actualmente el museo cuenta con 12 salas que contienen piezas del licenciado José Antonio Origel Aguayo, un apasionado coleccionista de antigüedades. Este museo fue construido en 1802. La Casa de la Corregidora, también conocida como el Palacio de Gobierno, se utilizó como casa real y cárcel. Es considerado uno de los más importantes símbolos de nuestra independencia. Este edificio fue residencia de la corregidora hasta 1810. Fue construido en 1910. La Plaza de la Constitución. Esta formó parte del
conjunto conventual de San Francisco durante el virreinato. En ella se ubicaban patios y capillas. Cerca del año 2000, la plaza se derivó en una controvertida remodelación. El hotel que se enmarca en esta plaza es uno de los más antiguos de la ciudad. La plaza fue construida en 1967. Parroquia de San Miguel Arcángel. En esta se construyó el templo parroquial de la iglesia. Se derrumbó tras un grave deterioro, hacia 1680 y 1690. La parroquia se encontraba nuevamente en ruinas, por lo que se puso en marcha otro proyecto arquitectónico y tuvo una apariencia de estilo barroco. Aproximadamente en 1709, entre 1880 y 1890, un maestro cantero de la ciudad, don Seferino Gutiérrez, construyó una nueva fachada de acuerdo a unos estilos artísticos de la época. Se transformó la portada, los nichos, la ventana coral, incluso el atrio. La torre del campanario y los relojes son los altares del interior. Museo del Juguete. Fue creado con el propósito de dar a conocer de forma permanente una colección de más de 1000 objetos, adquirido por su propietaria, la maestra Angélica Tijerina. A lo largo de 50 años, que son considerados como ejemplo de la historia de la producción artesanal en México, a su vez, el museo fue concebido como un espacio dedicado a estimular el desarrollo educativo de la población infantil, que les permitirá valorar el juego como medio de estímulo a la imaginación, la creatividad, la interacción social y la cohesión familiar, recuperando tradiciones asociadas a los juegos que se caracterizan la cultura nacional y manteniendo un estrecho contacto con los artesanos productores de juguetes tradicionales. Fue construido en 2006. Museo Casa de Allende. Fue inaugurado en febrero de 1990. El inmueble fue la casa de familiar Ignacio Allende. Se trata del primer museo en el reestructurado como parte de los festejos del Bicentenario de Independencia. Se construyó en 1810. Casa de Mayorazgo de la Canal. Se construyó en 1542. Hoy es el Banco Nacional de México. Desde 1972 a 2004, su propósito fue contribuir al desarrollo cultural, ecológico y educativo de nuestro país. Cuenta con una puerta de 5.15 por 3 metros, de la cual su área es 5.45 metros cuadrados y su perímetro es 16.3 metros. Centro de Cultura Ignacio Ramírez, El Nigromante. Del Instituto Nacional de Bellas Artes, es y ha sido uno de los espacios fundamentales en el quehacer cultural y artístico de la región, además de ser una institución reconocida por su amplia contribución la formación de varias generaciones de artistas en diversas ramas de las artes. Fue construido en 1765. Templo de San Francisco. Fue construido en 1727. Contó con importantes y hermosos retablos barrocos chapados en oro que adornaban los interiores, en el que se conservaban importantes piezas artísticas, entre ellas un facistol barroco y una sillería de coro alto, obra del arquitecto celayense don Francisco Eduardo Tresguerras. Chucho el Roto. Se dice que Chucho el Roto era un salteador revolucionario del cual su nombre era Jesús Arriaga, alias Chucho el Roto. Nació en Santa Ana, Chihuatepan, Tlaxcala, en 1858. Se dice que fue a trabajar a la Ciudad de México a un taller. Ahí llegó un caballero elegante buscando personal para trabajar en una sillería italiana que era de 2 mujeres de alta sociedad, y una de ellas era Matilde. Chucho se enamoró de ella, pero no pudieron casarse por la diferencia de clases sociales. Pero a pesar de eso, Matilde se embarazó y tuvieron una hija. Tenían una relación muy buena y bonita. Al enterarse, su padre, don Diego Frisac, se lleva a Matilde a Europa y después de 2 años regresa con una niña llamada Dolores que decían que era adoptada. Jesús decide robarse a su hija, pero la ley lo persigue y finalmente lo detienen y lo mandan a San Juan de Ulúa, Veracruz, donde se decía que torturaban terriblemente a los presos y lo metieron a la cárcel. En 1885, Jesús escapó de la penal
y algo había cambiado en él. Comenzó a estafar y a robar, sobre todo a los ricos, para ayudar a los pobres. Se le llamó el Roto. Durante 10 años realizó sus robos. El juez ordenó 300 latigazos. Matilde pagó al verdugo para que le dieran menos y no lo matara. Él no lo aguantó y fue llevado al hospital de Márquez del Montes en Veracruz. Ahí Matilde habla con él y le pide perdón y le jura amor eterno. Él fallece de 36 años de edad, el 25 de marzo de 1894. Matilde y su hija le dan cristiana sepultura, pero hasta ahora no se sabe dónde fue sepultada. Yo opino que Chucho el Roto debió de haber pensado más en sus acciones y probablemente no robar tanto o no hacerlo de esa manera, sino contribuir de una manera sana, que cualquier ciudadano estuviera dispuesto a poner un poquito, una semilla de su corazón para ayudar a los que son pobres. Realmente se me hizo muy triste que muriera de 36 años, porque sabiendo todo lo que ha pasado él mismo, pues es muy triste. Even when this moment ends, can't let go this feeling. Everything will come again in this sound falling down of the sky as it cries. Muchas gracias por tu atención. A mí Querétaro se me hace un hermoso lugar, al igual que San Miguel de Allende. Los lugares que más me hubieran gustado visitar sería el Teatro de la República, ya que yo estudio teatro y se me haría una manera muy bonita para conocer lugares diferentes donde actuar y brillar en un escenario. También la parroquia de San Miguel Arcángel, porque se me hace que es un lugar hermoso. Es de verdad la cosa más cultural de México que me gusta a mí. Y la verdad está hermosa y me gustaría visitarla pronto, o pues tal vez es solo en fotos, pero es de verdad un lugar hermoso y Querétaro tiene muchísima historia y la verdad me arrepiento de no haber ido al viaje, pero pues espero que les haya gustado mi video. Muchas gracias. I can hear the